Estoy revisando algunas de las llamadas que han empezado a llegar aquí a este espacio consentido al teléfono 5322-0300. Si tienes alguna duda legal, pues la buena noticia es que aquí está el maestro Valente Arizabalo, nuestro abogado consentido, pues para responder justamente a tus dudas. Abogado, ¿cómo está usted? Muy bien, muy contento, peleando un poco con la gripe, pero le vamos ganando. Ah, qué bueno. Y además puesto, porque desde el programa anterior empezaron a llegar algunas preguntas, Sí. están llegando algunas ahorita y son interesantes, se puede ver reflejado en una pregunta muchas situaciones que están viviendo muchas personas. Es correcto. Mira, la primera que te quiero lanzar tiene que ver, bueno, de hecho es que ahí tengo muchas llamadas relacionadas con problemas legales que tienen que ver con los niños o con la paternidad. Por ejemplo, esta que dice, ¿qué es la filiación de los hijos? Ok. Bueno, es importante entender ese punto porque de ahí se derivan muchas otras cosas de las que vamos a platicar. Hay que entender la filiación de los hijos como un nexo jurídico que genera derechos y obligaciones y que podemos entenderlo también como la paternidad o la maternidad. O sea, cómo le asigno a una persona ese vínculo de paternidad o maternidad. Vamos a concentrarnos sobre todo en la filiación en relación con los padres, porque bueno, sabemos que en principio la filiación en relación con las madres se da por el hecho del nacimiento, cuando es natural, porque hay varios tipos de filiación. O sea, hay una filiación natural que viene del derecho de sangre, ¿no? O sea, de ti nació un hijo, es tu hijo, tú eres su madre. Y el padre biológico, esa carga genética necesarísima, evidentemente, para dar lugar al nacimiento del niño, está vinculado. Y entonces los problemas, está vinculado naturalmente. Los problemas que nos encontramos en relación a filiaciones, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ese padre no reconoce al niño? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando a ese niño lo reconoce una persona que no es su padre? Biológico, su padre biológico. Entonces las cuestiones de filiación empiezan a encontrar ciertas aristas, ciertos puntos ya muy, incluso parecerían contradictorios, que se tienen que definir, y empezamos por lo siguiente. Esa presunción legal que genera el matrimonio, porque también hay una filiación que se genera por la presunción legal. O sea, tú presumes que al estar esta pareja casada y tienen un hijo, pues el padre es él, la madre es ella. Así es. Okay. Independientemente de que el padre vaya, el padre esposo en este caso, porque son dos personas que están casadas, independientemente de que el padre vaya al registro civil. Es decir, yo estoy casado con Juan, yo mujer estoy casado con Juan, doy a luz y entonces voy con el recién nacido, mi acta de matrimonio, y esa presunción que genera esa unión legal hace que le pongan al niño los apellidos de su papá, aunque su papá no haya ido al registro civil. ¿Okay? A diferencia de esto, cuando no existe esa presunción derivada del matrimonio, el padre que quiere reconocer a un niño en el acto del nacimiento o en el acta de nacimiento, tiene que comparecer, tiene que ir. Por ejemplo, estamos en unión libre o simplemente no vivimos en común, pero bueno, tuvimos un hijo. Vamos los dos y tenemos que reconocerlo. Si yo no voy, padre, en principio no se le puede poner al niño mis apellidos. No se genera esa filiación legal. Claro, o sea, es como yo voy y digo, pues mi hijo es hijo de Carlos Slim, ¿no? Exactamente. Justamente por esa situación tiene que comparecer de manera directa el padre. Okay. Pero puede haber una filiación en el acto, en el momento de que se genere el acta de nacimiento, o puede haber un reconocimiento posterior. Yo mujer reconozco a un niño, también su acta de nacimiento como madre soltera va a tener mis apellidos, pero después aparece el padre, el papá real, y dice, pues ¿sabes qué? Ya regresé de comprar cigarros, pues es mi hijo, y entonces se genera un acta de reconocimiento posterior. Entonces tenemos un acta de nacimiento y un acta de reconocimiento posterior. Okay. Ahí vamos. El problema que se puede presentar es, en este caso, donde viene con posterioridad al acta de reconocimiento, ¿qué pasa cuando yo estoy reconociendo a un niño que naturalmente no es mi hijo? O sea, biológicamente no es mi hijo. Eso se da muchísimo.
Se da muchísimo. Yo siempre recomiendo que la gente lo piense muy bien, porque a veces sucede que cuando tú estás rehaciendo tu vida de pareja, pues te encuentras con una persona que te dice, yo te quiero a ti, pero también a tus hijos, y yo cargo con el paquete completo. Y entonces, como te quiero mucho, pues voy y empiezo a reconocer. Quizá en algunas ocasiones duplicando actas, ¿no? Exacto. Yo conozco gente que dice, bueno, pues me voy a buscar un pueblito por ahí en algún lugar para hacer o para tramitar un acta de nacimiento nueva y diferente, ¿no? Todos esos actos de reconocimiento que se hacen, es importante que se sepa, en principio son irrevocables por el que lo hace. O sea, yo no puedo decir, ¿sabes qué? Cuando yo te quería mucho, reconocí a tus hijos, y ahora que ya nos peleamos, pues entonces ya no los quiero. Pues digo, más o menos sí pasa, ¿no? Pasa muchísimo, y la gente no tiene el alcance. Y entonces después, las parejas separadas, pues la esposa o incluso el propio hijo, el propio chavo, ¿no? Incluso adquiriendo la mayoría de edad, porque el adquirir la mayoría de edad no implica que necesariamente cesen las obligaciones derivadas de la paternidad, de la filiación, pues dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú a mí me apoyes pues, con una pensión alimenticia, ¿no? Si soy menor de edad, la mamá de ese niño va en representación del niño a decir, este señor lo reconoció como su hijo, él no se puede echar para atrás, el acto de reconocimiento es irrevocable, en cierto sentido, ahorita platicamos cuándo sí se puede nulificar, y pues yo quiero una pensión, y el señor que va a decir, oye, pues ese muchacho realmente no era mi hijo, legalmente sí. Entonces, mucho cuidado con lo que se hace en esos casos. Vamos a suponer que esta pareja, arrejuntada, casada, da igual, ¿no? Tienen este bebé, lo registran el apellido de él, el apellido de ella, pero después él se entera que ese bebé no es de él. ¿Qué puede hacer para, aunque suene feo la palabra, pero para liberarse de esta responsabilidad? Se llama desconocimiento de paternidad. Y la ley también contempla ese supuesto, ¿no? Sobre todo cuando se trata de la generación de presunciones legales. Oye, tú reconociste al niño, como estábamos casados, le pusiste mis apellidos, por virtud del matrimonio que nos une, pero yo estaba en la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, pues físicamente era imposible que tú y yo pudiéramos haber procreado a este niño. Cuando yo me entero de esta situación, yo tengo un plazo, la ley en cada estado determina un plazo diferente, pero yo tengo un plazo para decir, oye, vengo a desconocer la paternidad de este niño porque yo nunca pude procrearlo con su mamá por esto y por esto, que se puede acreditar, y en un momento dado un juez va a decir, pues sí, rompemos esa presunción legal, este no era tu hijo. Ok, pero por ejemplo, vamos a suponer el caso de Sorullo, ¿no? O sea, dices, no puede ser, este bebé no se parece a mí, para mí que este bebé no es mío. Tú puedes, no sé si sea levantar una demanda o algo así para que se haga una prueba de ADN o algo así. Sí, siempre y cuando exista un motivo justificado. O sea, a lo que voy es, les comento que la ley da un tiempo. Cuando yo me entero de los hechos en los que supuestamente voy a fundar ese desconocimiento de paternidad, si vence ese plazo, no quiero decir exactamente el plazo, en algunos lugares son 30 días, en algunos lugares son 60 días. ¿De qué? ¿De que nació el bebé? De que yo me entero de la causa, yo me entero de la causa, porque yo me pude haber enterado desde que conocí al niño o me pude haber enterado después, de cuando ya lo vi medio sorullo y me di cuenta de otras cosas que yo no sabía en el pasado, me entero de ciertas circunstancias que yo las puedo hacer valer, pero cuando yo eso lo planteo en un juicio, el juez lo primero que va a ver y va a decir es cuánto tiempo pasó. Si yo no lo hice valer en tiempo, no lo puedo hacer valer después. Porque entonces podría ser como la venganza contra la madre o algo así. Sí, y sobre todo lo que se piensa es en la dignidad de los niños. Claro. Por eso tú no puedes reconocer y luego desconocer, porque de lo que se trata es de garantizar el interés superior de los menores para que no tengan ese tipo de circunstancias. Pero quiero poner otro ejemplo que también me parece muy interesante. ¿Qué pasa cuando una persona reconoce a un hijo pensando que sí es? Yo no lo quiero desconocer. O sea, si era o no era, lo que sea, para mí es mi hijo, ¿ok? Pero hay un tercero por ahí que sabe que no, que el verdadero padre es él. Este señor al que le pusieron los cuernos, vamos a manejarlo así, nunca se enteró, pero yo sí sé que ese niño que anda caminando por ahí es mío, y es más, se parece a mí, y yo lo sé. Y la mamá también quizá lo sabe, o no sé. Pero en ese caso puede venir un tercero a reclamar el desconocimiento de la paternidad en favor del que aparece como papá y el reconocimiento a su favor. Y eso también ha pasado en un juicio. ¿Cómo se demuestra esto sobre todo?
pues mediante pruebas científicas. Claro, a ver, hemos visto mucho en el medio artístico este tema, ¿no? De repente surge alguien que dice, yo soy el hijo del Puma, a mí me lo dijo mi mamá, soy igualito al Puma. O el papá de Luis Miguel, supuesto, el de Puerto Rico, ¿te acuerdas? No, yo soy el verdadero padre de Luis Miguel. Véanlo, vean la foto, somos igualitos. Yo tuve un romance con la mamá. En ese tipo de casos, ¿qué se hace? Siempre se tiene que demostrar con base en pruebas científicas, ¿no? Con base en pruebas científicas. Entonces, realmente quien tiene la necesidad o el derecho de conocer, de tener una identidad en relación a su filiación, son los hijos, ¿no? Yo eventualmente, como menor de edad, no lo puedo hacer, pero en representación mía, mi madre puede promover ese tipo de juicios, o al revés, ¿no? Correcto. ¿La filiación para qué? Para establecer ese vínculo de derechos y obligaciones. Bien, nos preguntan entonces si existe la revocación de paternidad. En esos, sí, en los casos en los que estamos platicando. Cuando tú te enteras de que se te atribuye una paternidad donde físicamente no se puede dar la posibilidad de la procreación, o cuando viene un tercero, que es el verdadero padre biológico, que quiere echar abajo ese reconocimiento o esa filiación que se generó respecto de otro señor que no era el padre del niño en este caso, ¿no? Ok, estamos recibiendo sus llamadas y el maestro Arizabalo, nuestro abogado consentido, va a contestar la mayor cantidad de preguntas que se pueda, de cualquier tema, 5322-0300. A ver, dice, estoy a punto de dar a luz. El papá falleció cuando yo tenía 3 meses de embarazo. La familia de él siempre se opuso a nuestra relación. Los abuelos paternos me sacaron de la casa que le regalaron a su hijo en palabra y no quieren apoyarme con su nieto. ¿Qué hago? Híjole, ese es un tema ese está muy interesante. Para que los abuelos puedan tener alguna obligación derivada en relación a ese nieto, a ese niño que van a nacer, tenemos que demostrar esa afiliación. Esa afiliación de la que hablamos debe estar demostrada, o sea, no es en base a presunciones. Y la afiliación se demuestra con un acto de nacimiento o con una sentencia de un juez cuando hay conflicto. También se puede reconocer a una persona al otorgar un testamento, por ejemplo, ¿no? Otorgo un testamento y yo digo que reconozco a Juan Pérez que realmente pues, era mi hijo. Ese acto implica también que se consolide la afiliación. Pero en respuesta a esta pregunta en particular, si está casada, o sea, si esta señora está casada con el papá de su hijo que ya murió, se genera esa presunción legal y va a poder registrar al niño con los apellidos del papá. Pregunta rápida. ¿Los abuelos podrían meterse y decir, pues yo desconozco y yo digo que no es cierto y que se le haga una prueba de ADN? ¿Se podría? No se podría. Los abuelos no podrían hacerlo porque hay una presunción legal a favor del niño. Siempre y cuando hubieran estado casados. Siempre y cuando hubieran estado casados. ¿Y si nada más hubieran estado viviendo juntos? Ahí tenemos un gran problema. Ya no va a estar la persona que de manera formal tendría que ir a reconocer al niño. Y entonces la cambiamos. La pregunta sería, ¿y yo cómo voy a demostrar que el niño es nieto de esos señores? Bueno, pues a través de pruebas científicas. Sí se podría demandar a los abuelos. ¿Qué? Pues el establecimiento de esa filiación, pero sobre todo lo que viene después. O sea, ella dice, no me quieren ayudar. ¿Cómo o qué expectativa puede tener una persona que tiene un hijo frente a los abuelos? O sea, ¿qué ayuda puede estar esperando de los abuelos? La ley dice que los abuelos también tienen una obligación alimentaria en ciertos casos y ahorita platicamos de ellos. Miren, no cabe duda que este tema es muy importante porque hay abuelos maravillosos, maravillosos, pero también sabemos de abuelos que pueden llegar a ser terribles. Estamos con el maestro Valente Arizabalo, abogadazo, nuestro abogado consentido, contestando sus preguntas. Estábamos en el tema de los abuelos. Sí, mucha gente piensa eso. A ver, si no está el papá, o si se murió el papá, o si el papá sí está, pero es un irresponsable, o no tiene trabajo, ¿pueden los abuelos entrar? Sí, hay una obligación que se transmite en línea recta hacia los ascendientes, papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, suponiendo que existiera. Pero no es algo que se puede hacer de manera arbitraria. Mucha gente dice, a ver, este niño tiene un papá, tiene mamá y papá. En ese grado de mamá y papá, se entiende, la ley dice que ambos, mamá y papá en ese grado, tienen la obligación de asumir las necesidades alimentarias de los niños, del menor. Después, el grado de arriba, entenderíamos que ahí están los abuelos. La ley dice que solamente ante la falta o impedimento de el que está en el primer grado, en este caso el papá, nos podemos ir
en contra de los abuelos. Porque mucha gente dice, pues mira, el papá sí está o no está, pero como el abuelo tiene una pensión o como el abuelo tiene capacidad económica, inmediatamente le demando la pensión al abuelo. Los jueces, antes de eso, están preguntando y están previniendo, a ver, tú vas a demandar al abuelo siempre y cuando en el grado de abajo, o sea, donde debe estar el papá haya muerto o el papá no tenga posibilidades económicas de hacerlo. Pero tienes que intentar primero reclamarle al papá. Eso es algo muy importante. Hay una prelación, hay un orden. Entonces los abuelos sí tienen esa obligación, pero tiene que agotarse primero el punto de que el papá pueda o no pueda hacerlo. Ok, referente también en temas de padres e hijos. Dice, me quieren quitar a mi hijo por no pasar la pensión, pero pues no me han pagado, ¿qué hago? Bueno, hay un principio jurídico que dice nadie está obligado a lo imposible. Sin embargo, esto tiene que ser sometido a la consideración de un juez, porque no es lo mismo decir, es que no tengo dinero para pagar la pensión, y otra cosa es demostrarlo, que un juez diga, pues efectivamente ya lo acreditó, ya lo demostró. Mientras exista en un juicio, que es muy común, el pago, la obligación de pago de una pensión alimenticia, aunque sea provisional o sea definitiva, mientras eso no se modifique, esa obligación subsiste y esto puede dar lugar también a sanciones penales. Dice, tengo 41 años de casada, se fue mi marido, pero ahora le quiero pedir pensión, él es jubilado. Esto es relativamente sencillo porque mientras estén casados hay una presunción legal de la esposa de necesitar alimentos. Entonces, si está jubilado, tiene un ingreso fijo que puede ser comprobable, tiene que acudir con un juez de lo familiar, pedir la pensión y seguramente el juez va a decretar una pensión provisional para que de esa jubilación le descuenten un porcentaje a la señora. Ok, dice que compró un coche a crédito, lo asaltaron con violencia, lo tenía trabajando como Uber, pero no quieren hacerse cargo el seguro de Uber. Me imagino que es lo que sucede. Debe ser un seguro general que está cubriendo el robo total del vehículo, pero hay unas cláusulas de excepción que dice que la aseguradora no te paga cuando el vehículo se utiliza para transporte público o como un taxi o como un Uber, porque ya hemos visto casos así, solamente si es particular. La última, perdón, quisiéramos quedarnos aquí 7 horas respondiendo preguntas. Dice que se acaba de enterar que su esposa lo engañó y el hijo no es de él. ¿Puede retirarle el apellido? Exactamente. Si se acaba de enterar, tiene que promover un juicio, debe acreditar ese conocimiento que vino con posterioridad y a través de pruebas periciales se va a poder acreditar que no es su hijo y se va a revocar la filiación. Claro. Hijo, pero es que sí, la prueba es súper importante porque ¿qué tal si por el engaño cree que no es su hijo? Pero a la mera hora sí es su hijo, ¿no? Y se da mucho a veces en el pleito, te digo, y ¿sabes qué? Los niños no son tuyos. Claro, claro. ¿No? Suele suceder mucho, es una combinación de cuestiones técnicas, jurídicas y emocionales.